Caminando. ¿Y qué tal? Una vez más aquí estamos en el programa de Pregúntale a la abogada Alfredo Zapata y la licenciada Arenas, aquí con un gusto en poder transmitir y que con la experiencia que tiene la abogada pues siempre van a estar seguros porque les va a dar contenido de valor para cualquier situación legal, cualquier trámite, cualquier pregunta que tengan. Licenciada, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Fíjate que, bueno, hoy quiero empezar con el tema porque me gustó mucho esta pregunta, esta inquietud, que de manera general se vuelve importante porque todos conocemos a una persona que tiene una discapacidad. Bueno, que si todos de manera general, ¿verdad? A lo mejor alguien no, pero yo creo que de manera general todos, por decirlo de alguna forma, tenemos conocidos o sabemos de alguien que tiene una discapacidad y una persona con discapacidad y resulta que de repente no sabemos cómo hablarles. Y la duda de esta semana va en ese sentido. ¿cómo referirse, no, a ellos? Cómo referirnos a ellos sin ser condescendientes, sin ser despectivos, sin ser groseros, sin que nos sintamos mal, porque a veces hasta nos sentimos mal de cómo hablarles. No sé si en algún momento te haya pasado, pero decimos, es que ¿cómo le digo una persona cieguita? Porque pobrecito. Y entonces caemos en este tipo de cosas. Y entonces la pregunta va en ese sentido, porque aparte de todo, digo, más allá de todo, en el derecho, Claro. ¿no? En el derecho, porque ese es nuestro tema al final del día, el derecho, eh, en el código sí habla de discapacidad o personas con capacidad de goce, capacidad de ejercicio, ¿no? Se dice que la capacidad de goce todos la tenemos a partir de que nacemos, hablando de personas físicas, y la capacidad de ejercicio la adquirimos cuando cumplimos los 18 años, ¿no? Eso es de manera general, Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, llega un momento que a lo mejor una persona que tiene capacidad de ejercicio puede verse estar restringida o perderla por determinadas circunstancias, claro, situaciones que pueden ser hasta de carácter médico. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Porque ahora nos fijamos o nos damos cuenta que cuida cómo hablas, no vayas a ofender, no vayas a lastimar. Y hay veces que al utilizar los términos legales o generales para una persona, otra puede verse ofendida o sentir que lastimaste a alguien cuando no lo hiciste de esa manera. Por no tener conocimiento. Por no tener conocimiento de cómo hablarles, de cómo hablar. Entonces, precisamente en ese sentido es que va el tema del día de hoy. Debo decir que ese tema en específico lo tomé de las directrices para un lenguaje inclusivo en el ámbito de la discapacidad, que es un documento de las Naciones Unidas y que precisamente va encaminado a educarnos, a enseñarnos cómo debemos referirnos a las personas con discapacidad. Okay. Cómo sí, cómo no, bajo qué principios. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de que el tema es un tema largo, algo extenso, pero lo voy a reducir, exacto, por supuesto, de hacerlo muy digerible para que todos nos sintamos a gusto y no nos aburramos del tema. Sí, sobre todo de que este es un tema que tiene que ver mucho con trámites legales, con situaciones y que hoy en día al haber más difusión de diferentes tipos de situaciones médicas o de algún padecimiento, el cómo se pueda manejar de una manera correcta y que las personas también aprendan, porque es como un reaprender algo que algunas veces en las culturas de antes tenían por muy familiar el referirse a alguien con una situación así, discapacidad, con una discapacidad de diferente manera, y en algunos lugares, por ejemplo en el norte, en el sur. Sí, porque aparte, mira, a lo mejor dicen que ahora nos hemos vuelto, o las nuevas generaciones se han vuelto de cristal, dicen por ahí. Yo creo que no es que sean de cristal, sino que hay una situación. Buscan que haya un respeto a sus derechos
y a la forma en cómo se le habla, pero no debemos caer en excesos. Ojo, es como este justo equilibrio entre ser respetuoso, pero no caer en un exceso de ahora con pincitas hablar, ¿no? Entonces, ese es el tema. Estas estrategias de las Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad fueron aprobadas en 2019. Si consideramos, es un documento que ya tiene 6 años. Claro, ¿ok? sí. Pero es actual, sí, claro, es actual, se utiliza todavía. Entonces, nos dice por ahí, las palabras importan. Hemos escuchado todo el mundo que las palabras son importantes, que cuidemos nuestro lenguaje, que una palabra edifica o destruye, etcétera. Es cierto, es cierto. Y la manera en que nos hablamos a una persona que tenga una discapacidad o con discapacidad, pues también es importante, ¿no? Desde qué percepción tenemos de ella y qué percepción tiene la persona de sí misma, ¿ok? Esa es la parte que también debemos de cuidar. Ahora bien, el lenguaje sabemos que ha ido evolucionando. Yo recuerdo que en algún momento nos decían en la carrera, los profesores, decían, es que en Código Civil hablaba de taradismo, o no, o idiotismo. Y ahora, por supuesto, esa palabra, imagínate que la tuviera el código, bueno, estaría, ¿no? No la tiene de esa forma, porque precisamente hay ese cuidado y esa evolución en el lenguaje, en cómo hablamos, en cómo nos referimos a las personas. Un refinamiento, ¿no? Claro, un cuidado, para no resultar ofensivo, cuidar nuestro lenguaje de manera apropiada, cómo hablamos de alguien, a cómo nos referimos, etcétera. Ahora, hay este texto nos habla de la lucha contra el capacitismo. ¿Por qué? Y yo cuando leí el término me quedé un poco sorprendida porque nunca lo había escuchado. ¿Y qué es que habla este capacitismo? Habla que aquellas personas que tienen, ¿no? Dice ahí, el capacitismo es una visión errónea y sesgada de la discapacidad. Señala que la vida de una persona con discapacidad no merece la pena ser vivida. Creo que todos hemos escuchado eso en algún momento de alguien, hasta en televisión a lo mejor en una serie, a lo mejor en algún programa, a lo mejor de alguien conocido, digo, espero que no, pero también a lo mejor de alguien conocido, y es que no vale esa persona, o no vale la pena, o no es importante, etcétera. ¿No? Hace muy poco me llegó una plática que tuve con una amiga, y me decía que otra persona que ella conoce tiene escondido a su hijo que tiene síndrome de Down. Entonces, fíjate, ¿qué sucede? Es esta visión, fíjate, aunque a lo mejor no conozca el término de la persona, lo vive. Y este niño lo vive de alguna manera. Entonces, yo creo que ese es el tema, que no significa el que una persona tenga o viva con discapacidad, la que sea esta, pues de igual manera su vida es tan valiosa como la de cualquiera. De cualquiera. ¿Ok? Entonces eso es importante para nosotros, que lo tengamos muy presente. Ahora, estos criterios nos dicen que hay que fomentar el lenguaje respetuoso y coherente, y nos da principios precisamente para cómo dirigirnos, cómo hablar, cómo hablar de manera general, pero también digo, lo voy a decir de esta manera, también para los que somos abogados, pero para los médicos, pero para las enfermeras, pero para todos. O sea, todos tenemos que seguir estos principios en nuestra vida diaria común que cualquier persona vivimos, ¿ok? No, sin importar a lo que nos dediquemos. Ok, el primer principio es la persona primero. ¿Qué significa esto? Pues eso, que vamos a referirnos a la persona y no a la discapacidad, que es una persona ciega, una persona con sordera, una persona con síndrome de Down, una persona, etcétera. Y vamos a hablar de la discapacidad que tenga.
Esto es, el enfoque es la persona o el niño, por ejemplo, y no decir el ciego, el sordo, el mudo, o sea, ¿te das cuenta? Sí. Porque así lo hacían y creo que todavía se sigue usando en muchas partes, ¿no? Desde hace un rato que en provincia, pero a lo mejor en tiempos de antes, pero a lo mejor también en tiempos de ahora, ¿no? Entonces, es primero la persona. ¿Por qué? Porque le estamos dando un respeto a esta persona, cualquier persona, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una persona adulto mayor, pues igual vamos a decir, una persona, y se les llama ahora de la tercera edad o un adulto mayor, ¿no? No es un viejito, ¿no? Porque también se utiliza de manera despectiva. Y tan común en muchos lugares. Claro, así es. Entonces, este es el enfoque, ¿no? Dice por ahí, no vamos a decir, el texto lo dice, los ciegos, los sordos, los estos, ¿no? Una persona con ceguera o una persona ciega. ¿Okay? Ahora bien, dice ahí que cuando tengamos duda, debemos preguntar cómo se refieren a ellos. Pero preguntar de manera respetuosa no significa ser grosero. Oye, yo sé que tu hijo tiene esta discapacidad. ¿Cómo me refiero a él? Ah, pues con esta persona, con esta situación. Ah, ok. No es ofensivo, porque más ofensivo es cuando no sabes qué hacer y utilizas 1000 cosas para garigolear. Sí. Y lastimas más, ¿ok? Entonces es importante ese cuidado. Sí, incluso si ya sabe uno el cómo poderle preguntar a la persona, porque a veces tal vez la persona que tiene el familiar o el hijo no sabe el cómo describir el padecimiento o la enfermedad que pueda tener, ¿no? La discapacidad, no enfermedad, la discapacidad. Bueno, el siguiente. Dice, el segundo principio es evitar las etiquetas y los estereotipos. ¿Qué sucede muchas veces? Usamos estereotipos, esto es, magnificamos, uy, es que la persona logró hacer esto. Ese logró muchas veces se vuelve como un pobrecito de ti, que no ibas a poder, pero wow, lo lograste, tú eres mejor que todos. Y si te fijas, implícito lleva esta falta de cuidado, esta falta de respeto. ¿Por qué? Porque dices que eras menos, pero wow, lo lograste. No era menos, nunca fue menos. Simplemente obtuvo un logro, como a lo mejor cualquier otra persona. ¿Ok? Sí, no poniéndole más. Exacto, eso es a lo que va este principio, ¿no? No ser condescendiente, no ser paternalista. Eso es a lo que va este principio. Ahora, tampoco dicen ahí que hay que cuidar mucho esta parte de libró la batalla contra no sé qué. No, lo que dice ahí es que debemos tener mucho cuidado de nada de que libró la batalla. No, simplemente vive, por ejemplo, una persona que, vamos a llamarlo así, decirlo así, vive con cáncer, pues eso es eso, vive con cáncer. Claro. Vive, o una persona que vive con cáncer, que vive, no sé, con VIH, una persona que vive, no lucha, no es una guerra. Sí, que tiene una discapacidad, claro. Es ciega, no lucha contra la ceguera. ¿Te das cuenta? Claro. O sea, esa es la parte, o en la parte que es bueno que tengamos cuidado, ¿no? ¿Qué más? El siguiente principio es el tercer principio. Dice, no utilizar eufemismos condescendientes. ¿A qué va esto de eufemismos condescendientes? Dice, por ejemplo, utilizamos el capacidad diferente, diversidad funcional. A ver, ¿tu capacidad es la misma que la mía? Todos somos diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, a eso va este principio. Si yo me pongo, no sé, a hacer ejercicio al grado que tú puedes hacerlo, pues yo tengo una discapacidad porque no voy a poder hacerlo.
Claro. Así de fácil, así es un ejemplo muy bobo, si quieres decirlo de esta manera, pero es muy real. Sí. Entonces, a esto va este principio. No utilices eufemismos condescendientes. Es que tiene capacidades diferentes. Tiene una discapacidad verbal, auditiva, etcétera, ¿no? Claro. Psicomotriz, por ejemplo. Bueno, a eso va, porque todos tenemos capacidades diferentes, todos, absolutamente todos. Ahora también dice ahí, ¿es un niño o es una persona especial? También va de eso. No, nada de que es un niño especial. Todos somos especiales. Vamos a revisar la cámara porque está atendiendo ahí un tema. Ahí está, creo que ya. Bien, todos somos especiales. Claro. En una forma, en otra únicos. Forma, únicos, especiales e irrepetibles. Entonces, es un niño especial. No. Es un niño que tiene una discapacidad de ese tipo, ¿no? Entonces, es eso. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, tenemos conocidos que a lo mejor tienen algún niño que tiene una discapacidad y en la calle o lo pueden ver con, ay, pobrecito, y no es pobrecito, simplemente vive de manera diferente o lo segregan, ¿no? También suele suceder. Entonces, ese es el tener ese cuidado. Hay otro principio que tiene que ver con el cuarto principio que dice, la discapacidad no es una enfermedad ni un problema, es que está enfermito. Sí, no es justificado. Yo hace muchos años, siempre lo digo y lo digo con mucho cariño, conocí a una niña que tenía síndrome de Down. Y entonces, y lo digo con mucho cariño porque a la fecha le guardo mucho aprecio a pesar de que tiene años que no sé de ella. Y nos enseñaba en su forma de ser, en su forma de actuar, pues que ella era feliz. No significaba un problema, no significaba una enfermedad, ¿no? Más era a lo mejor lo que a veces, yo recuerdo que cuando su mamá llegó al lugar donde nos conocimos, en una accesoria de mi padre, la mamá al principio más bien era como cuidar a la niña, de que nosotros no le fuéramos, era yo muy chamaquilla, a hacer una grosería. O sea, se sentía incómoda porque tal vez no se sentía confiada, ¿no? Claro, porque muchas veces sufren, ¿no? Esta situación, porque los rechazan, los marginan, los relegan, y entonces ese es el problema. Pero no es que sea un problema, la gente lo ve de esa forma, pero el tener una discapacidad no es una enfermedad y no es un problema, simplemente es una condición de vida con la que viven. ¿Sí? Entonces, dice este principio, no debe etiquetarse a las personas con discapacidad con un diagnóstico, por ejemplo, disléxico. Es que él es disléxico. Y lo hacemos de manera natural, digo, nos sale porque así aprendimos, ¿no? Él es sordo, él es esto, él es el otro, y es el otro, y etiquetamos a la persona. Entonces es importante que se tenga este cuidado, ¿no? Y decir a lo mejor, si él, no vamos a usar él es disléxico, porque él no es disléxico, es una persona, usamos primero el principio, una persona con dislexia, por ejemplo, ¿no? Sí, que incluso las personas que padecen esta discapacidad, incluso algunas veces se hacen también como que se ponen esa etiqueta y tratan como de protegerse, ¿no? Sí, lo que ocurre que en ocasiones, lo acabo de decir en ese momento, vemos que mucha gente los ataca, los relega, los aparta. Hace muy poco me platicaba una amiga que tiene un pequeñito con una discapacidad y decía ella que andando en la calle ha padecido 10,000 cosas porque la gente es grosera, vuelven a ser grosera, ¿no? Y a lo mejor entre niños empiezan a jugar en la calle, sí, pero la adulta es la que, no, quítate, se te va a pegar, o te vas a contagiar, o cuando más bien eso habla de la ignorancia de las personas, ¿no? Porque no es una enfermedad,
ya lo decíamos, y no es un problema. Dice, los verbos sufrir, padecer o estar aquejado aplicados a una discapacidad son inapropiados. Entonces debemos de quitar de nuestro lenguaje esto. No se sufre, no se padece, no está quejado. Simplemente vive, es una persona que tiene tal, una discapacidad, por lo como la forma que lo viva. Otro término es no usar el de víctima. Es que es víctima de Alzheimer. No es víctima. Vive, es una persona que vive con Alzheimer o que tiene Alzheimer, por ejemplo, pero no es una víctima, no es un pobrecito. Lo que busca estos principios es que tengamos el respeto sobre todo y por encima de todo para todas las personas, pero en este caso en específico habla de las personas con discapacidad, ¿sí? El último principio es el quinto principio, dice, lenguaje apropiado en la comunidad oral e informal. Dice, de manera cotidiana, por ejemplo, tú puedes decirle a una persona, a lo mejor es un ciego, fíjate, una persona, perdona, acabo de usar, fíjate, lo estoy diciendo y acabo de utilizarlo de manera imprudente. Una persona con ceguera o ciega, le puedes decir, oye, ¿ves aquel árbol? O allá donde está el árbol, vamos a caminar. No, es que, fíjate, lo que dice este texto es que tú le puedes decir, vamos a donde está el árbol, y la persona no te lo va a tomar a mal. Porque al contrario, ella sabe su condición. Claro. Y te decía, vamos. Va a estar totalmente tranquilo. No se va a ofender. Sí. Pero, ¿qué sucedería si lo vas a hacer de manera burlona? Exacto. Ahí es donde hay que tener el cuidado. Para faltar el respeto. Ya con un chiste, una broma de mala leche, dicen por ahí. De mal gusto. Exactamente. Pero dice que se puede utilizar en el lenguaje común, lo puedes utilizar, y las personas que viven con una discapacidad, de manera general, habrá quienes sí, obvio, estamos hablando de generalidades, no se van a ofender. De hecho, el texto aquí en específico dice eso. Dice, por ejemplo, cuando le dices a una persona que tiene sordera, ¿oíste la noticia? ¿No? A lo mejor tiene una debilidad auditiva, ¿no? O por medio del lenguaje de señales, ¿oíste la noticia? Pues no es que literalmente la vaya a escuchar, sí, pero no se va a ofender, ¿ok? Porque no está siendo ofensivo en tu lenguaje. Sí, y ahí habría que también tomar en cuenta la intención con la que se hace eso, porque es uno de los puntos muy importantes, sobre todo a nivel de leyes. Creo que es algo que la licenciada también lo hace, el cómo la gente haga sus procesos, sus trámites, pero con la intención correcta y no con tratar de sacarle la vuelta o engañar diciendo algo que no es verdad. Claro, mira, hay diversos trámites y a lo mejor los platicaremos, vamos a pasar la siguiente semana, referidos precisamente para una persona que tenga discapacidad, ¿no? Pero en específico, en este caso, es hablar de manera respetuosa, adecuada, conforme al marco de la ley, sin necesidad de caer en condescendencias, en victimismos, o en un lenguaje inapropiado u ofensivo, ¿no? Que debemos de cuidar. Lo decía yo ahorita, lo utilizo para la parte de derecho y de abogacía, pero en general esto aplica para todos. Sí, y claro, esto que comenta la licenciada es algo muy importante, que también tal vez piensen que no es un tema a nivel legal, pero lo es. No, pero sí lo es. Sobre todo de que ella está haciéndolo con ese interés, de que la gente sepa esto que es a veces muy superficial, que no se le toma interés porque es algo ya cultural que se ha venido haciendo por muchos años, y que ahora se pueda empezar ya a tomar una guía de la mejor manera en cómo comunicarse o referirse con las personas que tengan algún tipo de discapacidad, y sobre todo de que si también ustedes tienen alguna pregunta en eso al respecto, que le preguntan. Muchas veces hasta preguntan de cómo elaborar un documento, ¿no? Claro. Sí. Y dicen, oye, pero es que la persona
No puede escribir, no puede escribir, exacto, tiene, no sé, una discapacidad de tal sentido. ¿Cómo elaboras un contrato, por ejemplo, en el que va a intervenir una persona con discapacidad? Bueno, hay formas de realizarlo, pero obviamente hay que cuidar a la persona. Entonces, eso es importante. Por eso, aunque pareciera que no es de derecho este tema, pero sí es de derecho, porque al final del día todos estamos involucrados en actos jurídicos, hechos jurídicos que al final del día van a tener consecuencias legales y que al final del día necesitamos cuidar, ¿no? Y pues para eso estamos al final. Exacto, sí, pues es algo muy importante y como dice la licenciada, hay que ponerle atención a eso, el cómo nos referimos, pero sobre todo haciendo un pequeño ejercicio de conciencia, de que estamos en una sociedad en donde hay diversas situaciones, diferentes tipos de personas, que algunos en este caso tengan alguna discapacidad, el cómo poderlo hacer de manera correcta y en el término legal de trámites o de alguna situación jurídica, claro, que se pueda hacer y que se acerquen con alguien que tiene la experiencia, con alguien que va a escuchar y va a poder guiar de manera correcta para poder seguir haciendo los trámites o los procesos. Lo que requieren. Claro. Así es. En la página voy a subir, digo, eso no lo voy a mostrar porque a veces la gente se ofende, pero voy a subir el cuadro de términos sugeridos para que empecemos a cambiar, ¿no? Desde hace rato un ejercicio de conciencia. Poco a poco, y cuando caigamos en él, recapacitar y decir, no, es el término adecuado es este, ¿no? Decía yo ahorita, ciego, no es ciego, es una, por ejemplo, aquí te dice el término recomendado, o lenguaje recomendado, y el inapropiado, el que utilizamos de manera común y vulgar, ¿no? Para que tengamos la referencia, ese cuadro lo voy a subir, pues para que tengamos por ahí la referencia, ¿no? Por ejemplo, dices persona sorda, no es sordo, no es mudo, no es sordo mudo, ¿no? Entonces es persona sorda, y no es despectivo, ¿no? Simplemente es el término recomendado por la ONU. Muy bien, ¿no? Pues está excelente y sobre todo pues gracias a la licenciada que va a poner esto para tener una referencia y tenerlo ahí visual, de que la gente diga, pues ¿qué dijo? Aquí está. Y aparte que lo van a poder ver en la repetición, claro, en YouTube, y pues una vez más invitándolos a que pregúntenle a la abogada aquí en este live o mándenle ahí un mensaje y tan pronto como pueda les va a responder y les va a poder asesorar. Así es. Y nos estamos viendo la próxima semana, el lunes, misma hora, aquí en Facebook Live, en el programa Pregúntele a la abogada. Así es. Bonita tarde. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes.